pero vamos a comenzar entonces. ¿Qué tal si oramos y pedimos al Señor que no tanto nosotros, sino que sea su palabra, que sea el Señor dando la respuesta a las preguntas que ustedes han hecho? ¿Sí? Oremos. Padre, gracias por esta oportunidad de poder compartir con los jóvenes allá en Tarija y de diferentes lugares. Y ahora queremos entregar a ti este tiempo para que seas tú guiándonos, iluminándonos con tu palabra y dándonos, Señor, la respuesta a cada pregunta que los jóvenes han estado haciendo. Bendice este tiempo, Padre Celestial, y gracias porque a través de este medio podemos comunicarnos. Te alabamos y agradecemos en nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Gracias hermano. Como dice usted, ¿no? Esta reunión es muy un poco diferente el formato por el hecho de que hay necesidades, hay inquietudes, hay dificultades en la vida que están pasando muchos jóvenes y señoritas. Y hicimos, ¿no? un sondeo de preguntas de manera personal, privada. Pudieron mandar preguntas a 3 números que teníamos con el Ministerio Juvenil que estábamos manejando, y prácticamente eso es lo que queríamos, que nuestros hermanos puedan ayudarnos, puedan ellos poder, estas necesidades, que el Señor los utilice, ¿no? Entonces, bien, hermano, hay una pregunta que realmente nos hicieron llegar desde un comienzo, y la pregunta va marcándose de la siguiente manera, que dice: ¿cómo lidiar con amistades que me echan en cara mi vida pasada? Bueno, una de las cosas que vamos a tener que enfrentar es personas que nos han conocido antes, personas que quizás han sido nuestros amigos, compañeros en el colegio, compañeros en el trabajo, familiares que nos conocen antes de que podamos conocer a Cristo como nuestro Salvador. Y una de las cosas muy importantes es que cuando nos encontremos con esas personas y quizás nos conozcan y nos sepan del cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas, es aprovechar la oportunidad para compartir nuestro testimonio. Eso era lo que hacía el apóstol Pablo. Si ustedes leen allá en Hechos capítulo 22, cuando le acusaban al apóstol Pablo de ser un instigador, de levantar al pueblo en contra de los gobiernos, e ir en contra del judaísmo, en contra del templo y de las tradiciones judías. Bueno, lo que él hacía era compartir su testimonio, cómo él había conocido a Cristo como su Salvador personal. No vamos por el tiempo no vamos a leer, pero en Hechos 22 y Hechos 26, en 2 oportunidades, el apóstol Pablo compartió su testimonio. Cuando a veces me encuentro con algunas personas que me conocían antes de ser creyente, tuve la oportunidad de encontrarme, por ejemplo, con profesores que fueron mis profesores cuando estaba en el colegio, me conocían de mi anterior vida. Tuve la oportunidad de compartirles a ellos mi testimonio de cómo había conocido a Cristo como mi Salvador, y también de presentarles el mensaje del Evangelio. Así que bueno, esa es una oportunidad para compartir el mensaje del Evangelio. Y la segunda cosa que necesitamos hacer es vivir de tal manera que nuestro testimonio muestre un cambio en nuestra vida. Si nos han conocido como personas malas, que ahora sepan que, bueno, que estamos viviendo para el Señor. Quiero leer 2 pasajes. Uno en Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Versículos 6 al 8. Acá escribiendo Pablo a Tito, hablando de los jóvenes. Tito 2, 6 al 8 dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Palabra sana e irreprochable. Y mira lo que dice: de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Así que debemos vivir vidas diferentes, vidas cristianas que muestren un testimonio de la obra de Dios en nuestra vida, de tal forma que nadie tenga que decir nada malo de nosotros. Más adelante el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 2, dice:
versículo 11 y 12 dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, es decir, entre los paganos, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Saben que en los tiempos que comenzó la iglesia, iba expandiéndose por diferentes lugares, muchas veces los acusaban a los cristianos de diferentes cosas. Les echaban la culpa de cosas que sucedían en el mundo de su tiempo y los perseguían. Entonces acá el apóstol Pedro dice que debemos mantener buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, de tal manera que en lo que murmuran de nosotros como malhechores, ya sea en el trabajo, ya sea en la universidad, en el colegio, o nuestros familiares o vecinos, que al ver nuestras buenas obras glorifiquen a Dios. Como cristianos vamos a ser siempre observados por lo que está a nuestro alrededor, más si dices que eres cristiano. Ellos están observándote, lo que dices, lo que haces, los lugares donde vas, cómo te vistes, cómo reaccionas. Ellos están observándote y la única forma de mostrar un buen testimonio es viviendo una vida diferente. Que ellos vean nuestras vidas, que ellos vean cómo nosotros reaccionamos, hablamos cuando alguien nos hace daño. El apóstol Pedro también tuvo que enfrentar a mucha gente que se le oponía. Daniel y sus amigos en Babilonia tuvieron que enfrentar acusaciones, tuvieron que enfrentar personas que por envidia los acusaban ante el rey, y ellos con su testimonio, bueno, lograron conseguir que estas personas terminen glorificando a Dios. Y estos reyes, como Nabucodonosor y otros reyes, se conviertan al Señor. Así que si alguien está echándote en cara el pasado, como dice esta pregunta, ¿no? ¿Cómo lidiar con amistades seculares? Entonces es bueno dar un buen testimonio, pero también es oportuno compartir el mensaje del Evangelio. Así es, ¿no? Hay una pregunta que tal vez también nuestra hermana nos puede ayudar, como usted, con la idea es que ambos puedan también ayudarnos. Y esta pregunta realmente dice de la siguiente manera: ¿por qué me cuesta volver a congregarme después que mi pecado fue conocido? Tanto al varón como a la mujer podríamos decir esa pregunta. ¿Cómo podríamos ayudar en esta necesidad? Bueno, cuando una persona peca y la iglesia se entera del pecado de una persona, lo primero que todos sentimos es vergüenza, ¿no es cierto? Sentimos vergüenza por lo que hicimos y porque todo el mundo sabe lo malo que hice. Pero saben que la vergüenza muchas veces nos lleva a escondernos. Es lo que hicieron Adán y Eva cuando pecaron. Recuerdan allá en Génesis capítulo 3, después de pecar, después de desobedecer a Dios y hacer lo que Dios no les agradaba, bueno, ellos se escondieron de Dios. Y cuando Dios vino al huerto del Edén, preguntó a Adán y Eva, ¿dónde están? Adán, ¿dónde estás? Y ellos dijeron, nos escondimos porque tuvimos miedo. Y cuando está hablando de miedo, está hablando de vergüenza. Saben que la vergüenza no es un genuino arrepentimiento. No tiene nada que ver con el arrepentimiento. Cuando yo peco y la iglesia sabe que yo he pecado, lo que tengo que hacer no es mostrar vergüenza, sino un genuino arrepentimiento. Y en segundo lugar, confesión de pecado. En segundo lugar, otra cosa que nos lleva a no querer volver a la iglesia, de costarnos volver a la iglesia, es por nuestro orgullo. Nuestro orgullo nos lleva nuevamente a alejarnos de los hermanos, a alejarnos de la iglesia, y el orgullo evita que nos humillemos y que reconozcamos nuestro pecado. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que nos humillemos delante de Dios y también delante de la iglesia, y podamos reconocer nuestro pecado, que hemos pecado contra Dios, hemos pecado contra nuestros hermanos, hemos pecado contra nuestra familia. Cuando uno peca contra su familia,
Bueno, a veces el orgullo nos lleva a no querer reconocer, no querer humillarnos. La palabra de Dios un poco más adelante, acá en Santiago, capítulo 4, Santiago, capítulo 4, versículo 8 al 10 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ahora, ¿a quiénes está escribiendo Santiago? A creyentes. Creyentes que se han alejado de Dios por causa del pecado. Y le dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Luego les dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, cuando uno peca, necesita reconocer su pecado, humillarse delante de Dios, confesar su pecado, acercarse al Señor y pedir perdón. No solamente a Dios, pedir perdón también a la iglesia, pedir perdón a los hermanos que yo he ofendido, quizás por mi causa muchos hermanos han tropezado. Entonces es bueno humillarnos y si nos humillamos delante de Dios, reconocemos nuestro pecado, dice la palabra de Dios, que Dios nos va a exaltar. Necesitamos restaurar nuestra comunión con Dios, pero también con la iglesia, con nuestros hermanos. Somos un cuerpo y eso es muy importante. Cuando uno peca, la comunión es estorbada, nuestra comunión con Dios es cortada y con nuestros hermanos también. Entonces nuestra comunión vertical tiene que ver con nuestra comunión horizontal y necesitamos arreglar esa situación. Ahora, si somos casados y yo he pecado, lo que tengo que hacer es humillarme delante de mi esposa o la esposa delante del esposo y delante de Dios y restaurar nuestro matrimonio. Entonces vamos a comenzar a disfrutar de las bendiciones de Dios. Eso es lo que hizo David cuando pecó, ¿no es cierto? Él se humilló delante del Señor, confesó su pecado y esa confesión lo tenemos en el Salmo 51, el Salmo 32. Así que necesitamos hacer a un lado la vergüenza, hacer a un lado el orgullo y mostrar un genuino arrepentimiento y comenzar a hacer obras de arrepentimiento, mostrar mi arrepentimiento delante de Dios y delante de los hermanos. Perdón, tal vez como mujeres, nuestra hermana Ana, si bien el varón es un poco, tal vez podríamos decir en otras palabras, un poco más rápido en reponerse, a una mujer, ¿cómo le sería el volver a congregarse luego que su pecado ha sido conocido? ¿Le afecta mucho? ¿Qué podría decir, hermana? Consejo para el las patrón mujeres. bíblico es el mismo, ¿no? Tiene que ver, o sea, eso no cambia ni en el hombre ni en la mujer. El patrón bíblico es el mismo. Tiene que ver con arrepentimiento genuino, con confesión y restauración, ¿no? Y obviamente cuando uno peca, lo primero que tiene que hacer es confesar, ¿no? Y hablar con los ancianos de la iglesia, reconocer su pecado y honestamente y sinceramente desear volver al Señor, porque por ahí me cuesta congregarme, pero tampoco, y quiero congregarme, pero tampoco quiero reconocer mi pecado. O sea, no quiero ir a la iglesia, pero no quiero reconocer mi pecado. Entonces las cosas no van a estar bien. Y obviamente si yo no reconozco mi pecado, si no reconozco en qué he fallado al Señor primero, va a ser difícil volver a la iglesia, ¿no? Los hermanos están siempre abiertos. Yo creo que como iglesia, la iglesia está siempre dispuesta a perdonar cuando hay un arrepentimiento sincero, genuino, ¿no? Y eso es lo que dice David, ¿no? Que la confesión, y eso hace David también en el Salmo 51, ¿no? Él reconoce su pecado delante de Dios y Dios lo restaura. Y en la mujer es lo mismo. A veces a la mujer es más emocional, ¿no?
pero al ser también más emocional, le es más, en cierta forma, la persona que va a tratar con ella o que la va a ayudar, le va a ser más fácil ayudarla a reconocer su pecado, ¿no? Si es que es pecado. Muy bien, gracias hermano, y realmente eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Y gracias por ayudar en esta necesidad o en esta inquietud que pueden estar pasando. Hay una pregunta que dice de la siguiente manera, que nos hicieron llegar. ¿Por qué los jóvenes prefieren buscar ayuda en los amigos seculares? ¿Qué pueden decir, hermano? Sí, saben que una de las razones por qué buscamos ayuda en personas que no son creyentes, en personas inconversas, porque no nos gusta ser confrontados. Generalmente lo que más buscamos es la aprobación. Entonces, cuando una persona va ante un creyente, el creyente le va a hablar con la palabra de Dios y no nos gusta ser confrontados con la palabra de Dios. Sin embargo, cuando vamos a la persona inconversa, ¿qué nos dice la persona inconversa? Dale, hazlo, no importa que esté mal, no, hazlo. Total, tú te vas a beneficiar, aprovecha esta oportunidad. Recuerdo cuando me convertí, yo tenía muchos amigos inconversos y fui a buscar consejo a mis amigos inconversos. Me dijeron una cosa, ellos me dijeron, adelante, seguí en el pecado, haz lo que tú quieras. Pero cuando fui a hablar con el líder de jóvenes, me dijo, Freddy, eso está mal. Tú como hijo de Dios no puedes hacer esto. Y yo evalué las respuestas que me dieron y acepté la respuesta, el consejo de mi amigo cristiano, del líder de los jóvenes. Para muchos creyentes no buscan un consejo bíblico, no buscan al líder de su iglesia, a los líderes de su iglesia, porque saben que le van a decir no. Una vez una hermana vino con un problema muy serio a buscar ayuda y buscar consejo. Y yo sabía en lo que ella se había metido y le pregunté, ¿por qué no viniste antes a hablar con nosotros? Y ella me dijo, porque sabía que me iban a decir no. Entonces, ¿qué buscó ella? Buscó a alguien que le diga sí, que le dé una aprobación a lo que hacía. Pero eso, aunque esté mal, y eso le llevó a tomar malas decisiones que después fue un desastre, un desastre. Y cuando ya las cosas estaban todas arruinadas, todas, como decir, quemadas ya, recién vinieron a buscar consejo bíblico. Y no lo que dice la palabra de Dios acá en Proverbios 27, 5 al 6, dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Y luego dice, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. No nos gusta que a veces nos digan no, o eso no está bien, no es correcto, o no nos gusta que nos digan la verdad. Preferimos que nos digan la mentira, ¿no es cierto? Entonces, una de las razones por qué los jóvenes prefieren buscar ayuda en sus amigos seculares, una de las razones es esa. En segundo lugar, es porque muchas veces no buscamos un consejo, sino consentimiento. Yo me doy cuenta cuando una persona viene a hablar conmigo y si está buscando un consejo bíblico o está buscando consentimiento. Por ejemplo, un joven cristiano que quiere ponerse de novio con una muchacha que es inconversa, o al revés, una chica que es cristiana y quiere salir con un muchacho inconverso. Entonces ellos buscan quién les va a decir sí, porque no les gusta que le digan no. Y va a buscar a aquella persona que le diga sí, está bien, adelante. Después se va a convertir, no te hagas problema, ¿no? Y eso es lo que nosotros buscamos. Por eso es que no buscamos consejos a veces en personas cristianas y preferimos ir a buscar en nuestros amigos del colegio, de la universidad, a nuestra vecina, al vecino, porque sabemos que ellos sí van a aprobar lo que estamos haciendo. Pero saben que eso nos lleva a tomar decisiones terribles. Eso pasó ¿recuerdan a Amón? Allá en 2 de Samuel, capítulo 13. Bueno, en nuestra iglesia estamos estudiando ya hace tiempo el segundo libro de Samuel. Y acá en 2 de Samuel, capítulo 13, Amnón, el hijo de David, buscó consejo en su amigo. Dice acá, versículo 3,
y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, era su primo también. Y Jonadab era un hombre muy astuto. Y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Y él siguió el consejo de su amigo y terminó violando a su hermana, cometiendo incesto. Y eso le llevó después a ser asesinado por Absalón, su otro hermano, que vengó lo que hizo con su hermana Tamar. Entonces, hermanos, aunque el consejo bíblico que nos den nuestros ancianos, nuestros líderes o nuestros hermanos no nos guste, ese es el consejo de Dios. Es lo mejor. Cuando alguien me dice no, yo doy gracias a Dios por ese no, porque sé que Dios me está guardando de algo terrible. Doy gracias a Dios. Cuando me dicen sí, también doy gracias a Dios. Así que, hermanos, muchas veces preferimos buscar ayuda en amigos seculares. Bien, y realmente esta palabra nos queda bien clara. A veces quieren algunos buscar más el consentimiento, ¿no? Sabiendo previamente que en el consejo de Dios puede haber una negación ante ese deseo que quiere, ¿no? Gracias por haber respondido esta pregunta. También siguen hermanos conectándose y también siguen mandando preguntas y creo que no va a alcanzar la noche, pero vamos a tratar de responder. Hay hasta el momento más de 60 que están conectados, ¿no? Y dentro de cada familia y cada conexión hay familias que están ahí escuchando atentos, ¿no? Es gusto de ver a hermanos que están ahí con el frío aún, pero ahí están con la colchita, están escuchando atentos estas preguntas. Hay una pregunta que va relacionada, que dice de la siguiente manera, y tal vez dice, la iglesia me decepciona, ¿qué hago? Sí. Muy bien. Acá está. Ok. Cuando vamos a la iglesia, hermanos, necesitamos entender algo, que no existe una iglesia perfecta. No existe. En ninguna parte del mundo hay una iglesia perfecta. La iglesia perfecta va a estar cuando estemos allá en el cielo, cuando seamos glorificados allá va a estar la iglesia perfecta. Entonces, la iglesia, mientras esté acá en la tierra, es una iglesia compuesta por seres humanos como usted y yo, que somos pecadores, que somos egoístas, somos orgullosos, somos envidiosos, que luchamos con muchas cosas en nuestras vidas. Aunque somos salvos, todavía estamos luchando con muchas cosas, con nuestro carácter, con nuestras reacciones, con nuestras respuestas. Entonces, el problema no está tanto en la iglesia, sino está en mi corazón. El problema no es que la iglesia nos decepciona, sino que nosotros estamos decepcionados de nosotros mismos, de lo que somos, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. La palabra de Dios dice que la iglesia es la esposa del Señor Jesucristo, es la novia del Señor Jesucristo. Y Él está preparando, le está santificando, le está lavando para un día presentarse allá en el cielo, una iglesia gloriosa, pura, limpia, sin mancha ni arruga, dice Efesios capítulo 5, versículo 25. Entonces la iglesia está en un proceso de santificación hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Entonces no hay una iglesia perfecta. Sin embargo, la palabra de Dios dice que el pecado no está fuera de nosotros, porque es fácil a veces juzgar el pecado de otros y no el mío. Es fácil ver la falla en el otro y no en mí mismo. ¿Me entienden? Es fácil reconocer la falla de otras personas y no ver mis propias fallas. Es fácil ver los errores que cometen los demás y no mis propios errores. Así es, yo quiero justicia para los otros, pero misericordia para mí, ¿no? Quiero condenación para los demás y gracia para mí. Entonces, hermanos, el problema está en mi corazón. Marcos capítulo 7, hablando el Señor Jesús de esto, porque vinieron los fariseos
a preguntar al Señor Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos, no lavan los platos? Bueno, era como en el tiempo de la cuarentena, ¿no? Que todo el mundo tiene que andarse lavando las manos todo el tiempo. Y eso hacían los fariseos. Y acá en Marcos capítulo 7, vamos a leer desde el versículo 21 al 23, dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las lascivias, las maldades, el engaño, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces el pecado, la maldad no está afuera, está acá adentro, en mi corazón. Es ahí donde yo tengo que trabajar. Entonces el problema no es la iglesia, el problema soy yo. Y voy a decirles algo que una vez un joven líder me dijo cuando yo igual estaba criticando, había cambiado de iglesia, había cambiado de ciudad. Mi iglesia me encantaba, me había convertido ahí y yo estaba feliz en la iglesia. Me fui a vivir a otra ciudad y no me gustaba la iglesia porque no era como la mía. Era totalmente diferente, no tenía amigos en esa iglesia, no se hacía como en mi iglesia las actividades que teníamos, pasábamos mucho tiempo juntos en mi iglesia y no había ese tipo de comunión porque, bueno, era una ciudad más grande. Y yo no estaba contento en la iglesia y cuando volví a mi iglesia me estaba feliz y ya me estaba yendo, entonces nos estábamos despidiendo del líder de los jóvenes y él me preguntó, Freddy, ¿por qué quieres que ore? Y yo le dije, orá por mi iglesia, la iglesia allá, porque la iglesia está mal. Y él me miró y me dijo, ¿sabes por qué la iglesia está mal? Porque tú estás mal. Y fue como que me hubiese dado un cachetazo en la cara. Porque yo sabía que estaba mal. Y como yo estaba mal, todo el mundo estaba mal, todo estaba mal. Las canciones estaban mal, el predicador estaba mal, la gente estaba mal. Yo veía a través de mis lentes, de mis ojos a la iglesia. Y esa noche me acuerdo que volví, me arrodillé y le pedí perdón a Dios y le dije, Señor, es verdad, mi iglesia está mal porque yo estaba mal. No estaba siendo fiel al Señor. Y esa noche me comprometí con el Señor y cuando volví a mi iglesia, a la iglesia donde estaba congregándome, hermanos, cambió totalmente la iglesia. Y empecé a deleitarme y empecé a involucrarme y a servir al Señor. Y me encantaban las canciones, las predicaciones, todo. Ahora, ¿quién cambió? ¿La iglesia? No, yo cambié, mi corazón cambió. Entonces, si yo quiero que mi iglesia esté bien, yo tengo que estar bien. Si yo quiero que mi iglesia crezca, yo tengo que involucrarme en el ministerio. Yo quiero ver a mi iglesia creciente, una iglesia viva, una iglesia activa, una iglesia llena de bendiciones. Bueno, esa es mi responsabilidad y yo necesito estar bien. Así que quiero animarles, jóvenes, a ver a su iglesia desde el punto de vista de Dios. ¿Sí? Pablo le dijo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. No busques ejemplos en la iglesia, sé ejemplo. Porque a veces estamos buscando ejemplos en la iglesia, ¿no? Este hermano no es así, o este hermano es asá, o esta hermana es así, esta hermana es asá. Yo tengo que ser ejemplos. Ninguno tenga un poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, le dice Pablo a Timoteo. Entonces, ese es nuestro desafío. Si quieres ver a tu iglesia bien, tú tienes que estar bien. Amén. Y realmente es así, ¿no? A veces queremos que sea más a flote el pecado o el problema de otros y ocultar el mío, ¿no? Y creo que, gracias hermano por ayudar en esta pregunta. Hay otra que tal vez muchos están pasando en estas circunstancias, donde pasamos también. Y dice de la siguiente manera esta pregunta: el pecado que hice antes de conocer a Jesús me persigue. ¿Cómo puedo vencerlo? Muy bien. Hay dos cosas en esa pregunta. Cuando
cuando dice el pecado que me persigue, el pecado que hice antes de conocer a Jesús me persigue, ¿cómo puedo vencerlo? La pregunta es a qué se refiere cuando dice me persigue. Si esa persona sigue practicando el pecado o los pecados que antes practicaba, esa puede ser una posibilidad. Que se ha convertido y el pecado le está persiguiendo, sigue practicando esos pecados, ¿no? Entonces, si es así, la palabra de Dios dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Lo que necesitamos hacer es, uno, reconocer ese pecado, dos, confesarlo delante de Dios y tres, cortar con ese pecado, apartarnos de ese pecado. El pecado tenemos que verlo como algo muy dañino en nuestra vida, en su real dimensión, y tenemos que ser bien drásticos con el pecado. Ahora, si se refiere cuando dice que el pecado me persigue al sentimiento de culpabilidad, entonces tenemos que confiar en el perdón de Dios. Si yo he pasado por cosas antes de ser creyente, de convertirme, o me han pasado cosas, o he vivido ciertas experiencias malas antes de ser creyente, y el momento que yo me he convertido al Señor, dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. A partir de mi conversión, Dios ha perdonado todos mis pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, cuando yo peco, no significa eso que no voy a pecar, aunque no quiera pecar. Muchas veces me enojo, a veces tengo malos pensamientos o malas actitudes que no debía tener como cristiano. La solución es confesar nuestro pecado. Cuando Juan escribió su primera carta, le escribió a los creyentes. La Biblia dice, si alguno dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Capítulo 2:1 de Primera de Juan dice, hijitos, si alguno hubiese pecado, y está hablando a los creyentes, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que, hermanos, si sigo luchando con la culpabilidad de mi pecado, tengo que venir a Dios y reconocer y confesar mi pecado y darle gracias a Dios porque ya todos mis pecados han sido perdonados. Confiar en el perdón de Dios, ¿sí? Él ya borró mis pecados, ya limpió mis pecados, y si sigo luchando yo con eso, es que tengo que venir constantemente delante del Señor. Yo recuerdo que una vez, estando en el instituto bíblico, volví a mi dormitorio a sacar algo y me encontré con un joven que estaba estudiando en su primer año de instituto bíblico. Estaba llorando ahí sentado junto a su cama. Entonces me acerqué y le abracé y le pregunté si podía ayudarle en algo. Y él me contó que él había, cuando era niño, en un juego que estaban haciendo, él había matado a su hermano. Fue un accidente, él empujó a su hermano. Su papá tenía una tornería y cuando él empujó a su hermano se atravesó con un taladro que estaba funcionando y ahí murió su hermano. Y él tenía este sentido de culpabilidad. Entonces, cada que se acordaba de eso, lloraba y él decía, yo lo maté a mi hermano. Entonces, le abracé y le pregunté si él había orado, había confesado eso al Señor. Y aunque él no tenía la culpa de haber matado a su hermano, él se sentía culpable. Y le dije, y él me decía, no puedo olvidar, no puedo olvidar. Y yo le dije, bueno, nunca vas a olvidar eso. Hay cosas que nunca vamos a olvidar. Hay cosas que nos han pasado en nuestro pasado que nunca las vamos a olvidar, que van a marcar toda nuestra vida, pero podemos cambiar nuestro pensamiento. En vez de sentir culpabilidad, lo que tenemos que hacer es darle gracias a Dios porque Él ya me ha perdonado. Darle gracias a Dios y alabarle al Señor por su perdón, alabarle al Señor por la oportunidad que Él me da para vivir para Él, para servirle a Él. Entonces, no permitir que ese sentimiento de culpabilidad frene mi vida, me quite el gozo de la salvación y viva una vida de servicio, de entrega al Señor. Así que, bueno, yo quisiera decirle eso a este joven o a esta persona que ha preguntado. Sí, hay una pregunta que da más o menos, nos orienta al hecho de que hay jóvenes, personas que llegan
a conocer el Evangelio a una edad tal vez donde puede ser el único en su familia, ¿no? Comenzar como el único en su familia de conocer el Evangelio. Y en estas circunstancias dice la siguiente manera, entendiendo que la Biblia nos ordena, ¿no?, el hecho de, en el papel de hijo, Colosenses y otros versículos, a que el hijo tiene que obedecer a su padre. Y la pregunta dice de la siguiente manera, ¿cómo obedecer a mis padres cuando lo que me exigen va en contra de la Biblia? Bueno, hay dos cosas que tenemos que considerar. Uno, bueno, la edad de esta persona que está haciendo la pregunta. Es verdad que la Biblia nos manda a sujetarnos a nuestros padres y obedecerles a ellos, a honrarles, ¿no es cierto? Ahora, la sujeción tiene un límite, un límite. Cuando cualquier autoridad, ya sea mi padre, una autoridad familiar, pero si tengo una autoridad laboral, mi jefe, el dueño de la empresa, o una autoridad gubernamental, o aún una autoridad espiritual en la iglesia, un pastor, un líder, me manda a hacer algo que va en contra de la persona de Dios y va en contra de la palabra de Dios, la sujeción tiene un límite. ¿Recuerdan esos tres jóvenes allá en Daniel capítulo 3, a Sadrach, Mesach y Abednego, que Nabucodonosor había levantado una estatua muy grande de oro y él mandó a todas las naciones, todas las lenguas, todos los pueblos para que cuando suene el sonido de la música, todos debían postrarse ante esa estatua? Y el que no se postraba, la consecuencia era que iba a ser echado a un horno de fuego. Cuando sonó la orquesta, todos los instrumentos musicales de cuerda, de viento, de percusión, una tremenda orquesta que tenía ahí Nabucodonosor, todo el mundo se postró, menos estos tres jóvenes. Y los que habían visto esto vinieron y los acusaron delante del rey Nabucodonosor. Hay tres judíos, tres jóvenes judíos, que no te respetan, que no adoran a la imagen que has levantado y tampoco adoran a tus dioses. Y Nabucodonosor envió a mandar a esos tres jóvenes a que los traigan y les preguntó, ¿es verdad que ustedes no se posan, no quieren adorar esa imagen? Y esos tres jóvenes respondieron y le dijeron con mucho respeto, no necesitamos responderte acerca de esto, Nabucodonosor. No vamos a postrarnos delante de ese Dios, ni vamos a adorar a tus dioses. Y si tú quieres echarnos al horno de fuego, échanos en el horno de fuego. Dios, nuestro Dios, si Él quiere nos va a salvar. Pero no vamos a postrarnos delante de esa imagen. Y eso le enfureció a Nabucodonosor y mandó a calentar el horno 7 veces más de lo que normalmente se calentaba. Y los echaron estos jóvenes allá al horno de fuego. Ellos estaban dispuestos a morir por sus convicciones, a morir por su fe. Hermanos, ese es el límite de la sujeción. Cuando alguien me manda a hacer algo que no va de acuerdo con la persona de Dios, no va de acuerdo con la palabra de Dios, yo puedo decir, no lo voy a hacer. Ya sea que tenga que perder mi trabajo, ya sea que tenga que ser echado de mi casa, ya sea que tengan que aplazarme en el colegio o en la universidad, ya sea que tenga que ir a la cárcel inclusive, o pierda mi vida, no lo voy a hacer. Y estos jóvenes se pararon firmes delante de Nabucodonosor y dijeron, no vamos a obedecer tus órdenes, no vamos a postrarnos delante de esa imagen. Y ellos fueron lanzados a ese horno de fuego 7 veces más caliente que de lo normal. ¿Y qué pasó? Los que lo lanzaron quedaron chamuscados, chicharrón, pero ellos no. Ellos fueron echados al horno de fuego y cuando Nabucodonosor vio de afuera, dice que había no solamente los 3 jóvenes que estaban paseando en el horno de fuego. No tenían dolor, no estaban chillando, no estaban gritando, no estaban quejándose. Estaban paseando y no tenían nada, ni siquiera olor a fuego. Cuando mandaron a apagar y lo sacaron de ese lugar, salieron, no tenían ni siquiera olor a humo. ¿Y qué hizo Nabucodonosor? Sacó una orden. Dijo, todo el mundo debe adorar al Dios de estos jóvenes, porque este es el Dios verdadero, este es el Dios admirable, este es el Dios grandioso. Y se olvidó de esa imagen que había levantado. Hermanos, nuestra fidelidad a Dios, nuestra firmeza en nuestras convicciones va a traer un buen testimonio delante de los demás. Saben que los creyentes serán echados a los leones
por no obedecer a las autoridades cuando querían que se postren ante dioses, que nieguen el nombre de Dios. Familias enteras, jóvenes, niños, mujeres, cristianos, eran echados en los circos a los leones. Eran prendidos con fuego como antorchas vivas. Ellos dijeron, no, no vamos a negar el nombre del Señor. ¿Recuerdan cuando a los apóstoles les mandaron a que no prediquen más el evangelio? En Hechos capítulo 4 y versículo 5 y capítulo 5 también dijeron ellos, juzgad vosotros mismos si vamos a obedecer a Dios o a los hombres. Entonces, cuando alguien me pide que haga algo que no va con la persona de Dios, sino va con la palabra de Dios y me lleva a pecar, a hacer algo en contra de Dios, bueno, yo tengo que estar dispuesto a ser fiel a Dios y con respeto, con educación, decir no lo voy a hacer porque esto no le agrada a Dios. Entonces, eso va a traer gloria a Dios y también un buen testimonio para nosotros. Así que, hermanos, eso es muy importante. Ahora, si esa persona es... Sí, y honrar a los padres. O sea, hablar con los padres sin enojarse, con respeto, decir, papá, mamá, yo no puedo hacer esto, porque esto no le agrada a Dios. ¿Sí? Y yo estoy dispuesto a sufrir las consecuencias. O prestar otras alternativas. Es decir, no voy a hacer esto, pero si quieren yo puedo hacer otra cosa. Cuando mi hijo estaba estudiando en el colegio, querían involucrarles en danzas, en bailes. Yo tuve que ir a hablar con el director y le dije, mi hijo no va a participar de todo esto porque nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios. Pero si ustedes quieren dar a mi hijo trabajos, él lo va a hacer. Si quieren ustedes que él haga trabajos de investigación, ustedes quieren que haga otras cosas que son mucho mejores que bailar, que danzar o participar de una fiesta, él lo va a hacer. Ahora, si quieren ustedes aplazarle porque él no participa en fiestas, en bailes, en danzas, no hay problema, ¿no? Ustedes quieren pueden aplazarnos. Y el director me dijo, no se preocupe, señor Salinas, porque existe libertad de religión en nuestro país y no lo vamos a obligar a su hijo a que participe de todo esto. Entonces, hermanos, con mucho respeto, con mucha humildad, nosotros tenemos que plantear nuestra fe, nuestra creencia y nuestras convicciones como hijos de Dios. Bien, gracias hermano por esta necesidad que hay ¿no? En varias personas que tal vez están escuchando que pueden estar pasando estas circunstancias donde no saber qué hacer, ¿no? Y gracias por clarificar este tema con la palabra de Dios. Hay una pregunta que tal vez se está formulada por una hermana, ¿no? Pero al mismo tiempo también se puede involucra al varón. Y va desde el punto de vista como maestra de una escuela dominical u hora feliz, llegan a percibir diferentes circunstancias en los niños, en sus alumnos, ¿no? Manifestaciones que ellos están tratando de mostrar que algo está pasando en sus vidas o en sus familias. Y la pregunta dice de la siguiente manera, ¿cómo identificar violencia intrafamiliar en niños desde el papel de maestro dentro del Ministerio de Escuela Dominical u Horas Felices? ¿Cómo actuar ante la situación? Nuestra hermana Ana, tal vez, ¿qué dice? Ya. Cuando al estar involucrados en un ministerio de niños, en algún momento vamos a poder identificar el abuso, o sea, porque un maestro conoce a sus niños, ¿no es cierto? Conoce desde su conducta, su mirada, sus actitudes. Entonces, cuando una maestra, ¿cómo puede percibir? Cuando un niño se aísla, cuando un niño es muy calladito, es temeroso, es vergonzoso, cuando un niño, cuando se le pregunta acerca de sus padres y no responde, o cuando se le pregunta si la maestra lo ve demasiado callado, puede acercarse al niño y preguntarle cómo está. O aislado también. Claro, aislado, puede acercarse, ¿no? Y preguntarle cómo está en su casa, cómo es su relación con su mamá,
¿no? Te puede preguntar, ¿cómo describe? ¿Cómo describes? ¿O cómo pintarías tu casa en relación con tu papá, con tu mamá? ¿No? Y cuando ellos no quieren hablar es porque tienen temor, ¿no? Tienen temor de algo, entonces hay que empezar a observar y probablemente eso lleve tiempo, ¿no? Lleve varias semanas de ir observando cuando los padres vienen a recoger a los niños, ir observándolos de lejos, ¿no? Cómo es su relación con sus padres. O probablemente no vengan con los padres, ¿no? Vengan con la vecina o con la tía, o algún pariente los traiga a la escuela dominical. Si un maestro identifica abuso, tiene que contactarse inmediatamente con las personas que están a cargo del niño y preguntarle con quién vive el niño. Con las autoridades de la iglesia. Claro, pero primero con las personas con las que viene el niño, sean sus padres o sean sus amigos o parientes o vecinos, preguntar con quién vive el niño, si ha observado algo, si es que no son los padres, ¿no? Si han observado algo, y a veces si es un pariente o un vecino, un amigo los que los traen a los niños, ellos sí han observado algo, ¿no? Precisamente por la cercanía es que se les confía a los niños llevarlos a la iglesia. Entonces hay que preguntarles, y si ellos dicen, bueno, no sabemos, pedirles por favor que observen, ¿no? Que observen si hay algo, porque el asunto es ayudar al niño, ¿no? No denunciar directamente a los padres, sino averiguar, ¿no? Y luego hablar con los ancianos. Si se confirma, se detecta abuso, puede ser físico, puede ser verbal, puede ser abuso de que los manden a los niños a trabajar, puede ser abuso sexual, ¿no? Entonces hablar con los ancianos, con los encargados del ministerio, sea de la escuela dominical o con los ancianos, y ver la forma de acercarse a la familia. Ahora esa familia abusiva, en el caso de que haya abuso, bueno, lo están haciendo porque no conocen a Cristo, ¿no? No conocen a Dios. Y ver la forma de llegar con el evangelio a esas familias, a esa familia. Pero también antes de eso asegurarse de que el niño haya entendido el evangelio, ¿no? Asegurarse de que el niño entienda el amor de Dios, el perdón de Dios, la salvación que Él nos ofrece a través de su sangre, ¿no? Y una vez que estás seguro de eso, bueno, empezar a ampliar el campo, digamos, ¿no? Y empezar a ver la posibilidad de llegar a la familia, ¿no? Y mejor si es con los ancianos de la iglesia. Esa es la forma de actuar, ¿no? No se puede calificar un abuso solo porque me parece. Yo tengo que confirmar, tengo que averiguar, tengo que saber. Ahora, eso no va a pasar en todos los niños, a veces es en algún niño o en algunos, ¿no? Pueden ser 2 o 3 de su clase o uno. Entonces no es difícil para el maestro averiguar, ver qué está pasando, ¿no? La palabra de Dios dice, dejad a los niños venir a mí. Y muchas veces, cuando un maestro no es responsable, puede estar alejando incluso al niño del Señor, porque ese niño va a crecer y un día va a comprender lo que su maestro ha hecho o no ha hecho, ¿no? Y cuando ya sea adulto va a decir, bueno, yo he ido a una iglesia, he ido a una escuela dominical, yo tenía a mi maestra que me enseñaba la Biblia, mi maestro, pero nunca hicieron nada. O decir, gracias a mi maestro o a mi maestra, ¿no? El Señor me rescató de esto, mis padres pudieron conocer a Cristo, ¿no? Como su Salvador también. Entonces, yo tengo que hacer que esos niños vengan al Señor, ¿no? Reconozcan la obra de Dios obrando a través mío, ¿no? Para rescatar a un niño que está siendo abusado de alguna forma, de alguna manera. Bien, gracias, hermana, por ayudar también a esta necesidad, en especial, ¿no? Los que están, personas que están, hermanos que están trabajando con
niños, ¿no? Y gracias por esta manera de mostrar esta respuesta. Hay una Perdón, pregunta tal... perdón, Sí, una vez que se confirma, ya, si el maestro o los ancianos han tratado de alcanzar a esos padres con el Evangelio, pero se confirma, sea abuso sexual, sea abuso físico, si esos padres no muestran un cambio, hay que hacer la denuncia, ¿no? No ser cómplices. El silencio nos hace cómplices. Sí hay que hacer, exa- si ellos mantienen el abuso, ¿no? Si mm, persisten en el abuso, hay que hacer la denuncia. Esa es nuestra responsabilidad. así es, ¿no? Hay una pregunta que tal vez nos pueden ayudar a ambos hermanos a responder porque va direccionada hacia dos puntos. Y dice, prácticamente hoy en día, ¿no? Vemos mucho este tema y hay también una necesidad de parte de hermanos, en especial los jóvenes que tienen amistades ya sea en la universidad o en sus barrios y que están pasando por esta situación. Y la pregunta dice, ¿qué consejos pueden darnos para abordar el evangelismo con una mujer feminista, pro aborto y con personas que son abiertamente homosexuales? Que son abiertamente Sí. Homosexuales. homosexuales. Uh-huh. Bueno, sí, el Evangelio es para todas las personas. El Señor Jesús dijo que no vino a buscar a justos, sino a pecadores. Y dentro de ese grupo de pecadores están los homosexuales, las feministas, los ladrones, los mentirosos, los adúlteros, los fornicarios, los borrachos. O sea, todos somos pecadores, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando yo voy a compartir el Evangelio con una persona, sea feminista, sea homosexual, sea prostituta, drogadicto, alcohólico, borracho, mentiroso, ladrón, yo voy a presentarle el mismo Evangelio. Voy a hablarles del pecado. No voy a hablar de religión, no voy a hablar de doctrina, de creencias, no, lo que necesita entender esta persona es reconocer, en primer lugar, es su pecado. Y la Biblia dice que todos somos pecadores. Y un homosexual es tan pecador como un ladrón, como un mentiroso, como un alcohólico. Entonces, presentarles el mensaje del Evangelio, lo que ellos necesitan escuchar. Yo he hablado con personas homosexuales y les he presentado el mensaje del Evangelio. Entonces, compartirles el pecado, su situación delante de Dios, ¿no? De pecado. En segundo lugar, hablarles de la obra de Cristo, de las consecuencias del pecado, que es muerte, la paga del pecado es muerte. En tercer lugar, hablarles de la obra de Cristo en la cruz, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿no? Cristo murió por esas personas también, que son pecadoras, igual que cualquier otra persona, y que su necesidad es confiar en Jesucristo como su Salvador personal. Ahora, mi responsabilidad es presentarles el mensaje del Evangelio, es darles la oportunidad de confiar, de conocer a Jesucristo como su Salvador personal. Ahora, el hecho de que ellos acepten o rechacen ese mensaje, bueno, es una responsabilidad que ellos tienen. Pero mi responsabilidad es compartirles el mensaje del Evangelio de una forma clara, sencilla, concisa y llevarles a tomar una decisión por Cristo. Entonces, una vez que la persona acepte o rechace esa invitación que uno le hace, bueno, yo he cumplido con mi responsabilidad, ¿sí? Entonces, muchas personas reconocen su pecado. Una pregunta que siempre les hago es, si tú mueres ahora, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Y muchos, reconociendo su pecado, dicen, bueno, al infierno. Y mi pregunta es, bueno, ¿dónde te gustaría ir? ¿Sabes cómo llegar al cielo, cómo ir al cielo? Entonces, tengo la oportunidad de compartir el mensaje del Evangelio. Entonces, esa es la forma en que podemos llegar a cualquier persona, ya sea una persona atea, una persona religiosa, una persona que quizás vive una vida moral correcta, pero piensa que no es pecadora porque ayuda a los demás,
o porque va a una iglesia, o porque pertenece a una religión. El mensaje del Evangelio es único para toda la humanidad y su necesidad es de Jesucristo. La necesidad de un homosexual, la necesidad de un ladrón, de un drogadicto, de un mentiroso, de un estafador, es Cristo. Es Cristo, de un asesino también es Cristo, ¿no? Entonces tenemos que presentarles el mensaje del Evangelio a todas las personas de la misma manera. Cuando una mujer es pro aborto, ¿no? Esa es su elección, o eso es lo que decidiría en caso de un embarazo. Cuando una mujer o un hombre son homosexuales, cuando han elegido eso, algo ha detonado, ¿no? Esas elecciones. Siempre es el pecado. Ahora recuerden que yo peco, ¿no? Contra Dios. Entonces, todas las personas pecamos contra Dios. Pero también cuando yo peco, peco contra, no solamente contra Dios, sino también contra otra persona. O sea, mi pecado también va a dañar la vida de otras personas. Para muchas personas han sufrido la desviación pecaminosa de otras personas, ¿no? Niños que han sido violados o abusados, ¿no? Hay una diferencia entre el abuso y la violación, ¿no? El abuso puede ser repetidas veces, ¿no? Varias veces a través de toques, miradas, palabras, y la violación normalmente es algo que se produce con violencia y también es una única vez, puede ser, o más, pero normalmente el abuso se va repitiendo y va creciendo, ¿no? En intensidad. Entonces, cuando una persona es pro aborto, cuando una persona tiene una desviación sexual, cuando se equivoca en esas decisiones, es porque algo ha detonado, alguien ha pecado contra esa persona. Un niño no tiene la capacidad de elegir, de decidir, yo ya no quiero ser mujer, quiero ser hombre, o ya no quiero ser hombre, quiero ser mujer. Un niño no tiene esa capacidad, ¿no? Algo tiene que suceder en su vida y tiene que ver con inmoralidad, ¿no? Para que ese niño empiece a tener desviaciones en su mente, ¿no? Cuando un adulto o un adolescente o otro niño peca contra otro niño en ese sentido de abuso o violación, se rompe la inocencia del niño, y empieza un proceso ya de malos pensamientos, de deseos no correctos, pecaminosos, ¿no? Y la Biblia nos habla de eso, o sea, Dios creó el sexo, la sexualidad, es decir, un hombre y una mujer con un propósito, ¿no? Y lejos de Dios, lo que hacemos es apartarnos de ese diseño, del diseño original de Dios, ¿no? Y en vez de producir satisfacción y placer, más bien produce confusión, ¿no? Oscuridad en vez de claridad, cuando nosotros o cuando las personas eligen, ¿no? Una desviación. Y la Biblia habla de eso, ¿no? Todos ustedes saben, Romanos capítulo 1 habla de eso, el versículo 26 dice, por esto Dios los entregó, ¿no? O sea, porque hay un momento también en que las personas van a tomar decisiones, van a hacer elecciones, aun cuando otros hayan pecado contra ellos, ¿no? Dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y la Biblia lo llama contra naturaleza, ¿no? No es natural, va en contra del diseño de Dios. Entonces, a esas personas tenemos que ayudarlas, ¿no? Ellos necesitan, en algún momento su mente se ha extraviado, su mente se ha desviado, ¿no? Y es normalmente por el pecado de otros. Y eso les digo porque
Nosotros en nuestra iglesia tenemos un ministerio en Cedevir también hay en Tarija y en cada departamento. Es el centro de investigación y de referencia del VIH-Sida. Y en esos centros normalmente van los homosexuales, van las prostitutas, a hacerse sus chequeos quincenales y mensuales respecto a los ITS, las infecciones de transmisión sexual. Y ahí van a hacer su trámite las prostitutas para su, bueno, lo que ellas llaman trabajo, ¿no? En realidad no es ningún trabajo, para recibir su carnet de autorización. Y a la mayoría de nosotros vamos ahí cada semana a testificar, ¿no? 3 veces por semana. Bueno, este tiempo de la pandemia no, pero en todas las personas que yo he testificado personalmente, todas, no hubo una que no haya sido violada, abusada, ¿no? Raptada, secuestrada de niña. ¿Mm? Algo ha pasado, un secuestro, un rapto, y comenzó con un abuso, sea dentro de la familia o en otro lugar, ¿no? Y ahí empezó, se desencadenó, ¿no? Pasan los años y empiezan a vivir una vida desordenada, ¿no? Muchas terminan, y muchos, en la prostitución, porque los hombres homosexuales se prostituyen, ¿no? Salen totalmente de todo lo que es el diseño de Dios, terminan con depresiones, ¿no? Entonces, lo que decía mi esposo, es mi deber predicarles el evangelio, ¿no? Porque todo eso es pecado, pecado. Y mientras ellos no comprendan eso, ellos van a seguir, ¿no? Y extraviados, porque la Biblia habla que están extraviados, ¿no? En su mente. Están totalmente, por causa del pecado. Sí, quería decir algo, que ese es el primer paso, el evangelio es el primer paso. Ese es lo que tenemos que hacer. Cualquier persona que venga con cualquier tipo de problemas de pecado, ya sea alcoholismo, drogadicción, homosexualidad, lo que sea, el primer paso siempre es presentarles el evangelio. Y en base a eso es que vamos a hacer después un trabajo de seguimiento y de discipulado con esa persona. No importa cuál haya sido su pasado, ya sea que haya sido homosexual, prostituta, ladrón, alcohólico, drogadicto, vamos a hacer un trabajo de discipulado en su crecimiento espiritual. Y ahí vamos a empezar a enfocarnos ya en cambios en su vida. Bueno, Dios va a empezar a hacer cambios primeramente en su corazón. Y esos cambios se van a ir manifestando en cambios externos en su conducta, en su forma de vida. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es presentarles el mensaje del evangelio. Ellos rechazan a Dios. Ellos rechazan a Dios porque muchos de ellos, la pregunta es, ¿y dónde estaba Dios cuando me pasó lo que me pasó? ¿Dónde estaba Dios? Entonces, ellos por eso rechazan a Dios, porque piensan que Dios los abandonó. Y no fue así. No fue así. Así es. Es realmente una manera, gracias por ayudar en esta necesidad, y hay esta inquietud a veces de querer compartir el evangelio, y a veces hay temores de no hacerlo bien, y entender que nuestra tarea es compartir el mensaje de salvación, y el seguimiento del discipulado realmente lo hace Dios, ¿no? Y nos utiliza a nosotros. Gracias por esa pregunta. Hay muchas preguntas que nos llegan y que tenemos, y el tiempo ya está en el límite, son las 9 de la noche. Hay algunos hermanos que tal vez están solamente con datos y no tienen un flujo de internet, entonces tal vez una pregunta más podamos tener. Solo una cosita más. A veces ¿Sí? nosotros rechazamos a los homosexuales, a las lesbianas. Tenemos una actitud muy condenatoria hacia ellos. Les digo eso porque yo he visto eso cada semana. Las he visto, ¿no? Y lo que ellas viven es la miseria más grande. Y nosotros tenemos que tener el corazón y el ojo de Dios para ver a estas personas con misericordia y con compasión, porque sufren
sufren cosas que probablemente los que no hemos pasado por eso nunca vamos a sufrir. Su historia es triste, ¿sí? Y tenemos que orar por ellos. Y si podemos, alcanzarlos. A las proabortistas, a los homosexuales, a las lesbianas y a las prostitutas también. Así es. Tal vez para ir terminando el tema preguntas, si es que tienen jóvenes preguntas, tal vez nos puedan hacer llegar y ver, tal vez Dios mediante, si podemos tener otra vez la visita en una fecha, dependiendo de la disponibilidad de nuestros hermanos también, poder volver, ¿no? a tener este tiempo que es muy hermoso y también al mismo tiempo es de mucha ayuda. Aquí hay varias preguntas que nos hacen llegar los jóvenes. El tiempo es bien corto y tratamos de alguna manera de mostrar las preguntas, ¿no? Y tal vez esta pregunta dice de la siguiente manera: muchos de los jóvenes pensamos y decimos que Dios solo mira el corazón, que no le importa lo externo, de tal manera que vestimos conforme al mundo. ¿Es bíblico pensar de esta manera? Nuevamente, por favor, la pregunta. Ya. Hace hincapié diciendo de la siguiente manera: muchos de los jóvenes pensamos y decimos que Dios solo mira el corazón, que no le importa lo externo, de tal manera que vestimos conforme al mundo. ¿Es bíblico pensar de esta manera? Bueno, es verdad que Dios mira el corazón de las personas. Dios mira lo que nosotros no miramos. Pero las personas que me rodean no miran mi corazón. Ellos ven mi aspecto, ellos ven la forma como me visto, cómo hablo, cómo me conduzco, dónde voy, dónde no voy. Entonces, ahí está entre juego mi testimonio. Y la palabra de Dios me dice que yo debo ser un ejemplo de los creyentes. En 1 Timoteo 4:12 dicen, ninguno te da en poco tu juventud, sino sé ejemplo de lo que es un creyente en palabra, conducta, y ahí tiene que ver muchas cosas, como mi vestimenta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, yo debo vestirme como cristiano, debo hablar como cristiano, debo comportarme como un cristiano en todas partes, no solamente cuando voy a la iglesia, sino en mi colegio, en la universidad, en mi trabajo. Pues yo soy cristiano las 24 horas del día y los 7 días de la semana, en mi casa. Entonces, mi forma de vestir va a manifestar si realmente soy un verdadero hijo de Dios maduro, ¿no? ¿Cómo yo me doy cuenta que una persona es militar? Por su uniforme. ¿Cómo reconozco a un médico? Por su uniforme. ¿Cómo me doy cuenta que una persona, no sé, trabaja en un bombero? Entonces hay cosas que nos identifican y cosas que marcan lo que somos. Ahora, ¿cómo uno puede darse cuenta de un creyente? Es verdad, uno tiene que manifestar santidad en todos los aspectos de nuestra vida. Y tener una conducta, dice la palabra de Dios, irreprensible, ¿no? Ahora, cuando la Biblia habla de que, por ejemplo, hablando de los ancianos, dice que deben ser sobrios, decorosos, ¿no es cierto? Y está hablando y de las mujeres que deben ser sobrias en su forma de vestir, deben ser, ¿qué más dice la palabra de Dios? Que deben ser sobrias, que deben ser prudentes, que deben ser cuidadosas en su forma de vestir. Hermanas, nuestra forma de vestir va a manifestar lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Dios ve nuestro corazón. Ahora, si mi corazón no está bien con Dios, lógicamente yo voy a preferir vestirme como se viste el mundo, ¿no? Andar como como el mundo anda, hacer lo que hace el mundo, seguir esa corriente del mundo. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿no?
En el mundo hay un Dios que gobierna este mundo. Él es el Dios de este siglo. Cuando Jesús habló de Satanás, él dijo que él es el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo. Entonces todo está manejado y controlado por el diablo. Y mucho de eso tiene que ver con la moda. Hoy día, por ejemplo, para comprar algo para mi esposa es difícil encontrar algo decente. Un pantalón, un vestido decente. Recuerdo que hace años, cuando mi hijo se casó, buscábamos acá en Santa Cruz un vestido para mi esposa para la noche de bodas y no encontrábamos un vestido decente para esa noche de bodas, de la boda de mi hijo. Pensamos que en La Paz, porque hacía frío, íbamos a encontrar algo, porque acá todo lo que había eran tiritas nada más, toda la espalda descubierta, adelante también, la parte de los costados abiertas. Y íbamos a La Paz, vamos a encontrar, porque allá hace frío, ¿no es cierto? Y fuimos en La Paz a buscar y encontramos lo mismo que había acá. Al final tuvo que usar un vestido que tenía ya ella bordado, y no pudimos encontrar algo decente. A veces cuando yo viajo trato de encontrar algo para mi esposa, para comprarle algo decente, y es difícil de encontrar. ¿Por qué? Porque lo que el mundo vende hoy en día, lo que el mundo te muestra son esos pantalones todos rotos por todos lados, ¿no es cierto? Blusas donde las obligan a las mujeres a mostrar su cuerpo, muy sensuales. Y para los varones también, los varones también. Yo veo a muchos jóvenes con pantalones ajustados, strays pegados. Ahora no solamente las mujeres, los varones también están usando ese tipo de vestimenta, pantalones a media cadera. Entonces, como creyentes, jóvenes y hermanos, tenemos que marcar una diferencia. Si somos realmente verdaderos creyentes y vamos a llevar el mensaje del Evangelio, yo estoy representando a mi Dios, donde esté. Voy a representar a mi Dios. Soy embajador de Dios en este mundo. Entonces, no somos de este mundo. Estamos de paso por este mundo. Y nuestra forma de vestir, nuestra forma de peinarnos, aún el hecho de usar piercings, tatuajes y todas esas cosas tiene que marcar una diferencia de lo que somos nosotros. Y eso es un buen testimonio, lo que es un verdadero cristiano. No sé si mi esposa quiere decir algo. Es interesante que cuando Adán y Eva pecaron, bueno, se escondieron y después dice que se cubrieron con hojas de higuera. Seguramente eran las hojas más grandes que encontraron, ¿no? Pero es muy interesante cuando uno ve en Génesis 3:21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Los vistió. Dios mismo se encargó de vestirlos. Ahora, cuando hablamos de la vestimenta, bueno, en la palabra de Dios tenemos muchas referencias, ¿no? Si vamos a Timoteo, a Tito, nos habla de cómo la mujer debe vestirse. Y el problema no es la vestimenta en sí, el problema es nuestro corazón, ¿sí? Nuestro corazón. Y nuestra vestimenta es la expresión de nuestro corazón. Solamente estamos exteriorizando lo que hay dentro de nosotras o dentro de los varones por la forma en que se visten, ¿no? Están representando lo que realmente son. Y aunque no queremos que se nos juzgue, no queremos a veces que digan, bueno, ustedes no ven mi corazón. Bueno, una de las cosas que tenemos que entender como hijas y como hijos de Dios es que cuando yo veo a una persona vestida de una forma inadecuada, realmente estoy viendo su corazón, porque esa persona está expresando lo que hay dentro de su corazón. El problema no es la ropa, el problema es el corazón. Y la palabra de Dios, cuando dice que a Adán y a Eva los vistió, no los vistió porque se veían feos desnudos o con hojas de higuera. ¿Saben por qué los vistió? Porque ellos estaban delante de Dios aun cuando habían pecado. Y Dios, aunque ellos ya estaban desnudos, pero el asunto era que ellos habían pecado, habían desobedecido, se habían rebelado contra Dios. Y cuando yo estoy delante de Dios, debo estar vestida en mi casa, en donde sea, correctamente.
porque estoy delante de su presencia. No es que a veces hay un escapismo, ¿no? Voy a ir a la iglesia, entonces me he visto bien para ir a la iglesia, pero cuando voy a la calle, a la plaza, al mercado, al parque, me he visto con shortcitos cortos, con ropa escotada. Entonces ahí no está Dios. Dios está en todo lado. Yo me he visto correctamente en mi casa, en la iglesia, en la calle, en la plaza, porque donde yo voy estoy delante de Dios. Y yo debo vestirme como Dios quiere que me vista. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice que Él quiere que me vista, según 1 Timoteo 2:9, dice con ropa decorosa. ¿Mm? Dios quiere que yo sea exquisita, ¿no? Para vestirme, que sea seleccionadora. Dice que me vista con ropa, que dice que las mujeres se atavíen con ropa decorosa y nos pone las características de esa que debe haber al vestirme. Dice con pudor y modestia. Y que tiene que ver eso con pureza y tiene que ver con pureza sexual. Cuando yo me visto porque estoy delante de Dios. Más que delante de los hombres, estoy delante de Dios. Y a quien yo debo honrar es a Dios, recordando que Él vistió con túnicas que cubrían el cuerpo de Adán y Eva, ¿no? Y acá dice las características de mi ropa, ¿no? Que deben ser con pudor y modestia. Tiene que ver con honestidad, con cordura, con un corazón y una mente sana en el momento de elegir mi vestimenta. Sé que el tiempo es corto, ¿no? Hay mucho más. Sí, realmente nos siguen llegando preguntas igual aquí de manera privada, me siguen llegando preguntas y realmente ha sido un tiempo muy hermoso, hermanos, poder compartir con ustedes el hecho de poder disfrutar y sobre todo que la palabra de Dios nos muestre, ¿no? Estas tal vez verdades que estábamos dejando a un lado. Gracias, hermanos, porque Dios realmente nos ha bendecido en este momento con sus vidas. No sé si es que tiene algunas palabras tal vez para ir terminando este tiempo de parte de ustedes hacia la juventud. Aquí estamos atentos escuchándolos este tiempo, esta hora y 18 minutos que hemos tenido de puras preguntas y respuestas. Bueno, gracias. Sí. Un versículo que me encanta es el de Gálatas 2:20, ¿no? Donde Pablo dice que yo ya no vivo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Nuestro mayor problema viene cuando vivimos nuestras propias vidas, con nuestros propios principios, con nuestros propios, o con los principios que el mundo nos da, con las marcas que el mundo nos da, con las normas del mundo. Entonces necesitamos aprender a vivir de acuerdo a los principios, a los preceptos, a lo que dice la palabra de Dios. Cuando yo vivo de esa manera, ya no vivo yo más Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, aquel que me amó y se entregó por mí. Voy a vivir una vida agradable a Dios, voy a vivir una vida agradable no solamente a Dios, sino a las personas también, y voy a estar en paz en mi corazón. Entonces, eso nos lleva a vivir vidas que glorifiquen al Señor Jesús. Y ese es el desafío, ¿no? Yo antes de convertirme, me gustaba vestirme como el mundo me iba diciendo. Andaba con un montón de collares, brazaletes en mis manos, porque todo el mundo lo hacía. Y cualquier cosa que yo encontraba me lo ponía en el cuello, me lo ponía en mis manos, andaba de esa manera. Y cuando me convertí me di cuenta que no necesitaba todas esas cosas, que yo tenía que ser diferente de los demás. Entonces, el hecho de ser cristianos tiene que marcar una diferencia en nuestras vidas. Y tenemos que reflejar a Cristo en nuestra vida. Eso es lo más importante. Y la única forma es vivir una vida agradable a Dios. Así que bueno, es el desafío para nuestra vida hasta que estemos en la presencia de Dios. Que el Señor los bendiga. Que el Señor nos ayude a ser fieles al Señor.